Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión. A continuación vamos a conversar con Vladimir Mojica, con quien teníamos unas 3 semanas sin conversar, porque bueno, está en cuestiones de viaje, eh, problemas pues académicos. O sea, es una persona muy ocupada, pero no obstante nunca está lejos de Venezuela, pendiente de lo que está ocurriendo y apoyando en la medida de lo posible para que la gente se organice y responda al llamado del 28 de julio. Este, He visto en las últimas semanas, Vladimiro, muchas organizaciones y líderes históricos venezolanos, este, e inclusive agrupaciones y gremios dándole su respaldo al Mundo González. Definitivamente pareciera pues que la fórmula María Corina y él han cuajado en el ánimo popular, pero tenemos que seguir siendo recelosos porque tenemos un régimen pues que no deja de maniobrar. Y yo no sé si de todos modos tú sientes que hoy estamos mejor que hace 3 meses y si dentro de un mes y medio estaremos mejor que hoy. O sea, vista la correlación de fuerzas que se han ido aglutinando y el posicionamiento del mensaje, porque el pueblo está pidiendo en la calle cambio. Ahora, ese pueblo que acompaña a María Corina se muestra entusiasta y pudiéramos decir convencido de que el cambio es necesario, pero desde el punto de vista institucional, constitucional y según la operatividad del gobierno, ¿tú crees, como dicen muchos, que el régimen está negociando? Mira, bueno, hola José Antonio, después de cierto tiempo sin estar aquí en Comunicado, como tú dices, yo estaba en una conferencia en las Islas Galápagos, una conferencia sobre nanociencia, y la comunicación allí, en un lugar extraordinario, una conferencia magnífica, pero la comunicación es un problema. Entonces, bueno, Tal vez no peor que eh, en Venezuela la comunicación, tal vez no peor, pero bueno, eh, tal vez, no sabemos porque la destrucción de comunicaciones en Venezuela es una cosa es bestial, alucinante. es bestial. Bueno, de vuelta a tu pregunta. Yo creo que ostensiblemente nosotros estamos en una posición mejor al interior de la oposición, vamos a ponerlo así, porque se ha producido un reagrupamiento importante en torno a lo que Milo Alcalá bautizó el binomio. El binomio tiene en Venezuela otras implicaciones, pero digamos el binomio de la democracia Sí. de Edmundo y María Corina. Entonces, claramente se ha producido, digamos, desde gente que lo estaba apoyando como desde el comienzo, como Andrés Velázquez, Caleca. Ahora recientemente apareció una foto donde bueno, estaba Falcón, estaba, digamos, Rosales, estaba una, toda una serie de dirigentes políticos alrededor del mundo. Ya, por supuesto, en las redes eso es manejado como que, bueno, ¿qué hacen estos tipos apoyando ahora? Es que no importa lo que uno piense, Bueno, la esos gente son siempre es factores. recelosa y eso es Sí, permisible. sí, 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 claro, pero el recelo de la gente no puede ser lo que guíe la respuesta, ¿ves? Porque nosotros estamos enfrentados a como tú lo dices, pero un adversario implacable, a mí no me gusta llamarlo enemigo, un adversario implacable que no se mide en lo más mínimo respecto a sus acciones, etcétera. Entonces, vuelta a tu pregunta. Yo creo que desde el ángulo de la recomposición de fuerza dentro de la oposición y de alinearse con la candidatura del mundo y el liderazgo que trae María Corina a todo esto, hay una situación claramente de progreso. Ahora bien, del lado del régimen hay muy poca disposición a negociar. Yo no sé si tuviste una noticia que anda circulando sobre un plan que tiene Petro de transición que ha estado formulando. Sí. Entonces, claro, él mismo dice que eso no han logrado que el gobierno de Maduro ni lo vea, por supuesto, ni lo respalde. Y sería muy importante, si es que de verdad un plan de esa naturaleza existe y que viene del lado de lo que he llamado las
las democracias rosadas, que no es el rojo, rojito de Venezuela, sino rosado, pues que es el caso de Colombia, México, Brasil, Chile, que en su momento mantuvieron relaciones cercanas con Maduro, pero claramente se han distanciado y le han dicho claramente a Maduro, y se lo dijo Petro y se lo dijo Lula, que era necesario que el gobierno de Maduro diera alguna señal de respeto por la democracia, de respeto. Entonces, bueno, si de ese lado viene una presión en esa dirección, sería muy importante que se le presentara también al otro factor, digamos, a las fuerzas democráticas realmente, que son las que están detrás de la candidatura de Rosales. Exacto. Eso hasta donde yo sé, Pero el no ha canciller podido. colombiano dijo que está en conversaciones con María Corina, o con el Ya lo sé, canciller y el ya lo canciller sé, venezolano. ya lo sé, pero es hasta donde yo sé, no es completamente equivalente lo que se está haciendo, presentándole esa información al gobierno de Maduro y presentándosela a la oposición, por el simple motivo de que eso donde va a encontrar más reparos es del lado del gobierno, porque supone, lo plantean así abiertamente, supone que si el gobierno pierde, perdón, las elecciones entrega el poder, cosa que está completamente en entredicho. Eh, lo han aceptado de la boca para afuera, pero la cantidad de trampas y de manipulaciones que están haciendo es brutal. La más brutal de todas es haber privado más de 10 millones de venezolanos de su derecho a votar. 10 millones de venezolanos. La, una parte importante del padrón electoral. Y eso, Ahora, ¿a quién le por supuesto, corresponde calificar ese desafuero institucional? ¿A quién? ¿Bajo qué premisa se puede dar al traste con esa pretensión del régimen de no, desconocer a 10 millones de venezolanos y sí, al mismo tiempo querer hacer trampa con el equipo y el sistema mira, electoral? dar al traste en términos prácticos y objetivos, yo no lo veo, porque, digamos, nosotros hemos presentado esto como una violación de derechos humanos y lo vamos a hacer llegar en la medida de lo posible a los organismos internacionales. Y esa violación de derechos humanos es un hecho absolutamente fundamental. Ahora bien, tal como están las cosas y de cara al 28 de julio, ya es un hecho que la diáspora no va a poder votar, no va a haber ninguna resolución internacional que Okay. deshaga ese atropello, no lo creo. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que la diáspora se va a quedar callada. Nosotros nos pretenden callar la boca y nosotros tenemos algunas acciones que las haremos públicas cuando correspondan, pero que claramente van a señalar pues la voluntad de esa diáspora de contribuir a que se restablezca la democracia en Venezuela. Entonces, esa es la más grave, pero no es la única. Luego tienen el tema de los 1000 y algo de centros con una sola mesa, Sí. que entonces los números que nos han dado a nosotros indican que ellos pretenden tener acceso con esos centros a más o menos 1,5 millones de votantes, lo cual es gravísimo, porque algunos de esos centros están en instalaciones militares, no todos, pero hay una parte que está, y bueno, pero ya un centro con una sola mesa ya te lo dice todo, ¿ves? Porque entonces el tema de a quienes habilita realmente el Consejo Nacional Electoral para que estén en esas mesas. Entonces, es un tema sumamente delicado porque en la práctica de lo que se trata es que ellos han logrado reducir el universo de votantes, el universo efectivo de votantes a más o menos 10 millones de venezolanos. Entonces, claro, eso les da un espacio importante para hacer trampas, ejercer presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Óyeme una cosa, pero Vicente Díaz, Caleca, que creo que también lo ha dicho, y Márquez, que también fue presidente del CNE, es que por las máquinas es imposible que se haga trampa, que las trampas en todo caso pudieran hacerse, como dices tú, en esos centros. Pero advertidos como estamos de que existen o de que los están instituyendo, o sea, no hay forma de que los partidos políticos y su activismo, al que han estado acostumbrados siempre, pues en cuanto a la vigilancia de las mesas y la movilización de sus seguidores, o sea, se ocupen en este instante bajo un diseño bien específico de empezar a monitorear esos Motorizar. centros, no, a monitorear esos centros Sí,
Sí, sí. Bueno, Y, mira, sí, mira, es que ahí hay un problema, que por supuesto Caleca, Vicente y Enrique Márquez lo conocen mucho mejor que yo, pero te voy a dar lo que yo sé. Efectivamente, el sistema automatizado de voto tiene protecciones muy importantes, pero buena parte de los observadores electorales, tanto internacionales como extranjeros, han señalado que la trampa más importante que se hace en las elecciones en Venezuela ocurre cuando ya se aproxima el cierre de mesa. ujú, Y cuando se aproxima el cierre de mesa con la usurpación de identidad. Eso lo que quiere decir es que gente que no ha votado y que está en el cuaderno electoral reglamentario, que no ha votado para el momento del cierre, alguien viene, la mesa lo autoriza y ese alguien, que puede ser el gato Félix, puede ser cualquiera, vota por una persona que no ha votado, se le usurpa la identidad y entonces cuando se cierra el proceso, ese voto no es descubierto como un voto fraudulento, porque está en el cuaderno. ¿Ves? Y entonces la transmisión después con esa información que fue modificada fraudulentamente, como te digo, no la información que va a salir hacia el CNE, esa no es modificada. La que es modificada es la que va a alimentar la información que va al CNE por la vía de esta usurpación de identidad. Esa es la fuente más importante de fraude. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa fuente de fraude es especialmente tóxica porque ocurre predominantemente en los centros más frágiles, más vulnerables, donde para tú quedarte después del cierre, vienen, te amenazan las bandas locales, te dicen que, bueno, si tú te quedas en la mesa van a asaltar tu casa, van a violar a tu mujer, lo que corresponda. Le dicen a otro, lo amenazan. Entonces, en esos centros, los más vulnerables, el tema de la defensa del voto significa que gente se tiene que quedar hasta que se transmita la data al Consejo Nacional ok. Electoral y que le den la copia a los testigos. Pero eso es altamente no trivial. Y esto no tiene nada que ver, bueno, eso es lo que dicen Vicente y compañía, que el fraude es muy difícil de hacer con el sistema automatizado, excepto si te usurpan la identidad, porque entonces para tú detectar la usurpación de identidad tienes que auditar no un cierto número limitado de mesas como establece la ley electoral, sino que tienes que auditar los cuadernos. Para yo detectar en el cuaderno que tu nombre eh, fue usurpado por cualquier otro y revisar si tu huella es tu huella o la de otra persona, ¿ves? Pero esa información no está en las boletas, esa información está en los cuadernos. Y auditar los Ujú. cuadernos requiere una decisión de la sala electoral del TSJ, no es una auditoría convencional. Es la auditoría convencional, la auditoría de las urnas y la auditoría de lo que está en las urnas se corresponde con lo que está en el cuaderno. Pero siempre va a aparecer, ¿ves? Sí. Porque si yo te usurpé la identidad, yo aparezco perfectamente ubicado. Y ese es el tema más grave y delicado de todo este proceso. Ahora, yo no creo que en el sector oposicionista no haya también los técnicos, los especialistas en sistemas, en el manejo de las datas. O sea, yo me imagino que ese material tiene que estar acopiado en paralelo en alguna parte, porque estamos hablando de Pero es 10, que 20 partidos, 37 partidos. Pero es que es lo que te digo, aun si tú tienes el material, si yo no puedo auditar los cuadernos son documentos oficiales. Ajá. Si yo no puedo auditar los cuadernos línea por línea, entonces yo esta trampa que te estoy diciendo no la puedo detectar. Esa auditoría no está en la ley. La ley no establece que se auditen todos los cuadernos. ¿Entiendes? Entonces, Tú ¿qué puedes tener haces? todo, tú puedes, bueno, Vamos a tú votar tienes que, entonces el 28 de julio, o sea, claro, pero tú tienes que a riesgo garantizar otra que vez. no, tú tienes que garantizar que haya testigos A eso me hasta que refiero. se cierre la mesa Eso me y se refiero. transmita la data al CNE. A eso me refiero. Pero si tú no estás hasta ese último momento y te vas con tu copia de lo que se transmitió al CNE, entonces la puerta queda abierta para que ocurra el fraude por usurpación de identidad. ¿Ves? O sea, que seguimos estando expuestos todavía. Ah, pero por supuesto.
por supuesto, por eso el tema de los 600K, por eso el tema de la atención a las mesas es una cuestión absolutamente fundamental. ¿Ves? Pero hasta que se cierre, no hasta que digan, no, a las 6 de la tarde se cierra. Entonces a las 6 de la tarde se toma una decisión de última hora y dice, no, está abierta a las 8. Esas 2 horas son claves. ¿Eh? Y, Bueno, entonces allí no basta con tener técnico y tú puedes tener todo el técnico que tú quieras. Mira, para que tú veas cómo son las cosas. Después de la elección de Capriles, se pidió una auditoría de todas las mesas, no de los cuadernos. La auditoría se dio, el acuerdo entre lo que arrojó el resultado de esa auditoría y lo que se había transmitido al CNE fue de más del 95%. O sea, fue prácticamente un acuerdo total, porque estás auditando un instrumento, las mesas, hablar de las urnas, estás auditando las mesas, que no es el punto. El punto de pero la el caso auditoría es de que los ya no son cuadernos. urnas, son máquinas. Sí, pero todo eso que tú estás auditando, el cuaderno es físico. El cuaderno es físico, en el cuaderno se establece si tú vas a votar o no y se te autoriza a votar o no. Ese cuaderno físico es lo que hay que auditar. ¿Ves? Ok, Pero ok. esa auditoría física no está dentro de las auditorías convencionales que se hacen en el proceso, sino las que tú estás mencionando. Se auditan unas cuantas mesas electrónicas, escritorios, sí está bien, pero esa otra de los cuadernos, no. Okay. Tenemos un problema ahí, un problema muy serio, porque allí es donde después que supuestamente se cierra la mesa, entonces se autoriza a Pikachu, al gato, Félix, a que voten por ti y prácticamente tú puedes ir con la misma huella. Dice, voto en otra mesa. Entonces, pero para descubrir, para detectar ese elemento de fraude, tú tienes que auditar los cuadernos. Y la auditoría de los cuadernos es línea por línea. Vladimiro Mujica, línea por línea, ¿votó o no votó? ¿Esta es su huella digital, sí o no? Línea por línea. Y son cuadernos físicos. Bueno, ¿Entiendes? Ese es el problema. Y pero eso lo se sabes. está instrumentando de alguna, consciente de eso, se Pero está por supuesto, instrumentando alguna cosa que, claro, por supuesto que sí, pero depende de que tú tengas testigos hasta el final, es lo que te estoy diciendo, en los sitios más bueno, vulnerables, es en el sitios trabajo. peligrosos. Claro, pero eso no es solamente el trabajo, eso es arriesgar la vida también. O sea, tú tienes que hacerlo porque es tu deber como ciudadano, pero tú tienes que tener claro que no es ninguna tontería, no es lo mismo estar hasta el final en Santedugis o en Altamira que estar hasta el final en un cerro en Petare. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, que si los partidos tienen técnicos, sí, sí tienen técnicos, pero ese problema de estar en las mesas hasta que se cierre físicamente y se transmita la información al centro, al Consejo Nacional Electoral, es crítico. Ok, Y por bueno, supuesto que lo que sé yo lo sabemos todos, pero proteger eso no hay ningún detalle, sobre todo cuando tú te estás enfrentando a un universo. Ellos lograron restringir el universo de votantes a 10 millones, la gente afuera no puede votar, la diáspora no puede votar, y entonces esa restricción a 10 millones te crea un problema este, muy severo, porque entonces el margen que ellos requieren para hacer trampas, hacer A o hacer B, se reduce muchísimo. ¿Ves? pero yo creo que están retando a la supuesta mansedumbre que el pueblo tiene hoy día yendo a acompañar a María Bueno, Corina allá. bueno, bueno, Esa mansedumbre bueno, no se puede yo, burlar así tan a aviesa. yo sé que ese es tu argumento, yo te estoy dando, yo te No, digo no, el yo no riesgo te que estoy estamos corriendo. rebatiendo, no te estoy Ahora rebatiendo. bien, yo te estoy diciendo el riesgo. Ahora bien, si ellos hacen, si se roban las elecciones, entonces, bueno, estamos en tu territorio. El reto a la mansedumbre. El reto a la mansedumbre significa que robarse las elecciones es un acto de violación grotesca de la Constitución de Venezuela. Y entonces la gente tiene el derecho a ejercer la desobediencia civil constitucional, que le permite a los venezolanos hacer lo que sea necesario hacer para restablecer la vigencia, el mandato de la Constitución. Entonces, bueno, Exactamente. estaremos en ese territorio, que es un territorio complejo, desconocido, pero que ellos lo están están tentando esa respuesta, que esa cercanía existencial, espiritual, política que existe alrededor de María Corina,
bueno, termine por convertirse en una fuente de descontento popular muy importante que ellos no puedan frenar. No lo sé, no lo sé. Estamos en una situación donde ellos inclusive todavía les queda el recurso de intentar suspender las elecciones, invocando inestabilidad por el Esequibo, invocando lo que ellos consideren y que pospongan la elección. Eso no hay que descartarlo de ninguna manera, eso puede ocurrir también. ¿Ves? Entonces, bueno, son escenarios muy complejos. Tú me preguntaste al comienzo, ¿estamos mejor? Sí, sí, estamos mejor. ¿Estamos ya del otro lado del puente? No, para nada estamos del otro lado del puente. Bueno, Estamos de este lado del puente y con riesgos muy graves. bueno, vamos a meternos a equilibristas para cruzar bien el puente y punto. Bueno, y tratar de que no te coman los tiburones en el Y que camino. no me coman los tiburones en el camino. Porque, ¿Okay? porque tú que eres margariteño, un puente no es un rito, es un puente hasta Margarita, donde te comen los tiburones. Por Pero, eso. Pero bueno, bueno, de todos modos, vamos a intentar nosotros aquí opináticamente decir todo lo que haya que decir hasta el pero por 28, supuesto, ¿ok? por supuesto, Aclarar lo que haya que advertir, lo que haya que advertir, y por que los supuesto. partidos políticos y sus activismos estén conscientes y hagan lo que tienen que hacer. Y debe haber un equipo también de orientadores para esos equipos, de manera de instruirlos qué es lo que hay que hacer para que no nos burlen una vez más. Así de Así sencillo, es, ¿ok? así es. Bueno, Bueno, viejo, un cuídate abrazo, mucho. pues. Gracias. Hey, cuídese.